Y acá tenemos en el punto 5 de este práctico nuevamente, ¿sí?, un ejercicio del efecto precio. Tenemos tres curvas de indiferencia. Primero me plantean la tabla de indiferencia. Automáticamente yo a esta altura debería saber que a esas tablas de indiferencia las voy a tener que graficar como curvas de indiferencia en un eje cartesiano. En ese eje cartesiano, acuérdense que las escalas que yo uso, tanto para el eje Y como para el eje X, tienen que ser iguales, porque en ambos ejes estoy teniendo unidad de medida de cantidades, o sea, la misma unidad de medida. Y cuando me dan, o sea que con estas tres curvas tablas de indiferencia, voy a graficar las curvas de indiferencia en un mismo eje cartesiano. Y con esta información que me dan acá, me están dando la información necesaria para poder graficar la recta balance o recta presupuestal. Entonces, cuando yo planteo, digo bien, fíjense que acá ya no me dicen grafiquen en un mismo eje cartesiano las tres curvas de indiferencia, etcétera, etcétera, sino que me dicen determine el consumo óptimo. El consumo óptimo nosotros ya sabemos, o medianamente ya lo sabemos. Vamos a achicarlo un poquito porque si no esto no se ve bien. Ahí en un mismo, acá voy a tener, que no está y lo vamos a poner para que quede bien. Esto en este eje está el bien Y en este eje está el bien X. Entonces grafiqué las tres curvas de indiferencia, o sea, determiné cuáles son las combinaciones que me dicen y uní los puntos y como decíamos, traten de no unir con regla, sino que son curvas. Entonces los puntos se unen en forma más curvilínea que en forma de recta. Entonces me dicen, volvemos acá y acuérdense, con estos datos que me dan acá, que me dice que la renta del consumidor son 5.000 pesos. El precio del bien X es 50. Y el precio del bien Y también es 50, todo variable monetaria. Con estas tres variables yo voy a armar mi recta balance o recta presupuestal. Y se acuerdan que decíamos, ¿cuál es la forma más fácil de graficar la recta balance o recta presupuestal? Es con lo que se llama cantidad máxima de X y cantidad máxima de Y. ¿Y cómo saco la cantidad máxima? Dividiendo, en este caso, ¿sí?, la renta dividido el precio de X y la renta dividido el precio de Y. Si yo divido 5.000 dividido el precio de X, o el precio de Y, pero empecemos primero, que es 50, 5.000 dividido 50, me va a dar que la cantidad máxima de Y, porque esto es renta dividido el precio de Y, es 100. Ahí ya tengo lo que se llama uno de los puntos de la recta balance o de la recta presupuestal. Voy a determinar el otro extremo de la recta balance o recta presupuestal y va a ser 5.000 también dividido el precio de X, que en este caso es el mismo. Entonces voy a tener que también va a ser 100, porque acá estoy renta dividido el precio de X. Precio de X, esto no es una Y, es una X. Precio de X. Si uno esos dos extremos, voy a determinar ya la recta balance o recta presupuestal. Y ya determino que hay un óptimo. ¿Sí? Esta recta balance muestra hasta dónde puedo llegar con mi renta dado los precios de los bienes. Y dijimos hace un segundo que eso va a ser en donde la recta balance se haga tangente, o sea, toque a la curva de indiferencia más alejada posible del origen. Tocar no es cortar. Tocar es alcanzar, hacerse tangente, a rozarla en un punto. Porque fíjense
que en este caso podemos ver otra cosa, que el consumidor también podría comprarse este punto. Y uno dice, bueno, ¿y por qué ese punto no es un óptimo? Este que está acá, que yo estoy marcando acá, ¿no? Este que acabo de marcar y apareció ese circulito, este. ¿Por qué no? Porque el consumidor, obvio que podría comprarse también esta cantidad que está acá. Pero tendría un nivel de satisfacción a través, porque estoy tocando, en realidad la estoy cortando, la curva de indiferencia roja. Pero la curva de indiferencia roja está mucho más a la izquierda, mucho más cercana al origen, que la curva de indiferencia esta que está acá. Esta. Bien, entonces el consumidor que quiere maximizar su satisfacción, su nivel óptimo de consumo va a ser llevarse la combinación que está sobre la curva de indiferencia número 2. Entonces, esta va a ser su nivel de consumo óptimo. Es decir, su nivel de consumo óptimo va a ser 40 unidades de X con 60 unidades de, 40 unidades de Y con 60 unidades del bien X. Ese va a ser su consumo óptimo inicial. La bolsa, por decirlo de alguna manera, que se va a llevar. Se va a llevar una bolsa que tiene 40 unidades del bien Y más 40 unidades del bien X. Ese sería su óptimo 1. Ahora me preguntan, ¿qué pasaría si el precio del bien X sube a 100? Es decir, si este X ahora ya no es 50 pesos, sino que ahora vale 100 pesos X. Cambió el precio de X. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cambia la cantidad máxima de Y? ¿Cambia este punto? Y no cambia porque sigue siendo lo que era antes, 5.000 dividido 50, porque el precio de Y no cambió. Lo que va a cambiar ahora es la cantidad máxima de X, porque ahora va a ser 5.000 dividido ahora 100, no 50. Entonces, la nueva cantidad máxima va a ser 50 de X. Por lo tanto, si yo ahora trazo la nueva recta balance, que va a ser una recta balance que se traslada hacia la izquierda, se nos achica el espacio presupuestal, porque ahora puedo acceder a combinaciones menores, porque tengo un precio de uno de los bienes que aumentó. Si yo trazo la recta balance, ahora parte del mismo lugar que antes, pero ahora llega como cantidad máxima, llega a esta que tenemos acá. Si quieren la ponemos en rojita, porque estamos peor que antes, y vamos a tener que el nuevo consumo óptimo de este consumidor ahora es este que está acá. Alcanza a tocar la curva de indiferencia, antes era la 2, pero ahora no puede llegar más allá que la 1. Esta es la combinación 2 u óptimo 2. Es decir, que ahora se va a llevar una bolsa que tiene, si lo miramos, la misma cantidad de Y, porque nos coincide, es decir, se sigue llevando 40 de Y, pero ahora ya no se puede llevar 60 de X. Ahora se puede llevar 30 solamente. No, acá era 40 de Y, esto era 60 de X, no era 40. ¿No? Porque fíjense, acá estábamos, de hecho, puse el círculo en 60, pero escribí 40. 60. Y ahora se puede llevar solamente 30 de X. Es decir, se puede llevar la misma cantidad de Y que antes, pero ahora se lleva la mitad de cantidad de bien X. Entonces, nosotros por la teoría sabemos que esta diferencia que yo tengo, vamos a ponerlo un poquito más abajo a esto. Esperen, yo lo voy a sacar porque ya lo sabemos, por lo tanto, para que no me lleve espacio. Entonces, vamos a seguir mirando el gráfico.
me dice, determine el efecto precio, el efecto sustitución y el efecto renta. Ya tenemos todo indicado para poder hacer o realizar esta respuesta. Este cambio que nosotros tenemos de haber pasado de consumir 60 a consumir 30 de X, este cambio que yo tengo acá, ¿sí?, se llama efecto precio, o recuerden, también se llama efecto total. Ojo, efecto, no mezclen con el concepto de elasticidad. ¿Y de cuánto fue? Yo antes, acuérdense que el efecto precio, sustitución y renta se determinan sobre el bien cuyo precio se ha modificado. En nosotros, el precio que se ha modificado es X, por lo tanto se determina acá. Yo antes consumía 60 de X, fíjense, me llevaba en la bolsa 60 de X, ahora me llevo 30. Este cambio que yo tengo de 60 a 30, es decir, menos 30 unidades, es el efecto precio o efecto total. ¿Y qué me muestra? ¿Cómo cambió la cantidad consumida del bien X como consecuencia de la modificación del precio de ese bien? Pues se llama efecto precio. Es decir, el efecto o la consecuencia que generó en la cantidad consumida del bien X debido a un cambio en el precio de ese bien. ¿Y se acuerdan que decíamos que ese efecto precio se subdivide en dos motivos, o que se llama también dos subefectos? Efecto sustitución y efecto renta, o también llamado efecto ingreso. Es decir, el consumidor, debido al aumento de precio de X, dejó de consumir 30 unidades. Cierta cantidad de unidades las dejó de consumir porque ahora tiene menos renta real o menos poder adquisitivo. Como subieron los precios, y eso lo vemos habitualmente en estos contextos, el dinero nos alcanza para cada vez menos cosas. Eso es pérdida de poder adquisitivo. Eso es efecto renta. ¿Qué efecto me generó la modificación en la renta real, en este caso la disminución de la renta real, en lo que yo puedo consumir? Y hay otro efecto, que es que parte de esas 30 unidades yo la dejé de consumir porque el bien X se hizo relativamente más caro que el bien Y o de cualquiera de los otros bienes. Fíjense que antes el bien X valía lo mismo que vale el bien Y, pero ahora el bien X vale el doble que Y. Es decir, eso se llama cambio de precios relativos. Entonces, ¿cómo hago para saber de esas 30 unidades que yo dejé de comprar, cuántas unidades las dejé de comprar porque ahora tengo menor poder adquisitivo o menor renta real, como se llama? Porque yo renta nominal en cantidad de billetitos tengo exactamente lo mismo que antes. Sigo teniendo 5.000 pesos, no sé, tendré de los billetes de 1.000, 5 billetes como el mes pasado, pero ahora esos 5 billetes de 1.000 me alcanzan para menos. Eso se llama renta real o poder adquisitivo. Entonces ahí vamos a usar una metodología, una forma de determinación gráfica, como también se llama, que es de ese economista Hicks, que me dice que como yo tengo menos renta real, lo que tengo que suponer para anular esa disminución de mi renta real es suponer que al consumidor le aumentan la renta nominal. Y nosotros sabemos que cuando la renta nominal aumenta, la recta balance o recta presupuestal se traslada de forma paralela. Entonces, vamos a suponer que de la última recta balance que tiene el consumidor, que es esta, la rojita, le vamos a aumentar la renta al consumidor, por eso esa paralela, como el precio aumentó, la recta paralela va a ir hacia arriba porque tratamos de compensarle la pérdida de renta real. Entonces trasladamos
una paralela, aumentamos la renta al consumidor y uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde le vas a aumentar la renta al consumidor? Y hasta que el consumidor vuelva a tocar la curva de indiferencia, a tocar, no a cortar, porque fíjense, ahí la está cortando. En este puntito ahí, al final, la corta. Entonces, hasta que pueda tocar, es decir, alcanzar la curva de indiferencia sobre donde él estaba ubicado anteriormente. Tocar normalmente no. Por definición matemática no podrá ser en el mismo punto de antes, va a ser siempre corrido un poquito y ahí vamos a tener esta determinación de este punto que lo nombramos como A. Acuérdense, le pueden poner la palabra que quieran, A, J, X o lo que sea, y en ese punto vamos a tener un punto A. No sería un óptimo, ¿sí? Porque en realidad el consumidor no es que se va a quedar parado ahí. Sí muestra que el consumidor, pudiendo alcanzar el mismo nivel de satisfacción que tenía antes, ¿por qué? Sí, porque está sobre la misma curva de indiferencia donde estaba el óptimo A, cambia el consumo. Es decir, deja de consumir X y fíjense, se va a consumir un poquito más de Y. Ese cambio que hace acá, ¿sí? Este cambio que logramos de acá a dejar de consumir 5 unidades, más o menos, esas son estimaciones. ¿Por qué? Porque nuestras graficaciones no son perfectas. Habría que hacerlo a través de determinación matemática por derivadas, etcétera, etcétera, no importa. Pero nosotros, esto sí nos muestra que este cambio que yo hice de menos en mi ejercicio, como estoy graficando yo, pareciera que son 5 unidades menos, estas 5 unidades que yo dejo de comprar de X se deben o son consecuencia de que el bien X se hizo relativamente más caro que Y. Y fíjense cuánto más caro. Antes tenían el mismo precio y ahora X vale el doble que Y. Eso es cambio de precios relativos. Entonces, 5 unidades las dejé de comprar porque X se hizo relativamente más caro y yo encontré otra forma de lograr el mismo nivel de satisfacción que tenía antes, pero de una forma relativamente más barata. Pero resulta que el consumidor no se quedó acá, porque este aumento de renta es una determinación geométrica. En realidad el consumidor termina en O2, es decir, en el óptimo 2. Esta disminución que yo tengo de las otras de acá hasta el final, a este puntito de acá, esas menos 25 unidades, las dejé de comprar porque tengo menos renta real o menos poder adquisitivo. Acuérdense de que es menos renta real, no es menos renta en general, porque la renta nominal para mí no se me cambió. Lo que se me cambió es el poder adquisitivo. Entonces, del óptimo 1 hasta el punto de determinación llamado A, o el número o la letra que le hayan puesto. 2 puntos que están sobre la misma curva de indiferencia, que es la curva de indiferencia original, esa distancia se debe a efecto sustitución. Está sobre una misma curva de indiferencia. Y la distancia que hay entre el A, en X siempre, ¿no? Entre A y el óptimo 2 es el efecto renta o efecto ingreso y siempre son 2 puntos que están sobre 2 curvas de indiferencia diferentes. Bueno, después como todo ejercicio me dice que determine o defina, o sea, que grafique la curva precio-consumo y derive la curva de demanda. La curva precio-consumo ya la hicimos varias veces, es la curva que une los 2 puntos óptimos, el óptimo 1 y el óptimo 2. Acuérdense, es la unión de los óptimos. No tiene nada que ver ese puntito que determinó Higgs, ¿sí?
Bueno, a ver si lo puedo hacer como curvita. Ay, no. Esperen que vamos a... ay, no. Ya hice macanas. Para variar. Es la unión. Lo voy a hacer con la unión de los puntos óptimos. Cuando lo que ha cambiado es el precio de uno de los bienes y ha permanecido constante la renta del consumidor y el precio del otro bien. De esta curva, precio-consumo, se deriva, acuérdense, la curva de demanda del consumidor. ¿Por qué es tan importante analizar cómo se determinan las demandas individuales? Porque si yo sumo las demandas individuales, obtengo la famosa demanda de mercado, cosa que vimos en los primeros prácticos en el 4 y en el 5. Entonces, yo creo que lo tengo por acá hecho bien, pero no lo tenía hecho bonito. La curva de demanda va a tener dos precios, si yo quiero, y acuérdense también que la curva de demanda, cuando me dicen grafíquela, no la puedo graficar en este gráfico que tengo acá. Porque en este gráfico que yo estoy teniendo acá, tengo en este eje bien y en este eje bien. Y una curva de demanda tiene precio del bien y cantidad demandada del bien. Otra cosa que no me tengo que olvidar, que puedo hacer la curva de demanda solo del bien cuyo precio se ha modificado. Entonces, en este caso, yo puedo hacer, vamos a hacerla acá en un costadito, puedo hacer la curva de demanda de qué bien. Puedo hacer solamente la curva de demanda del bien X. ¿Por qué no puedo hacer la del bien Y? Porque el bien Y no tengo distintos niveles de precio. Acuérdense que una curva de demanda muestra las distintas cantidades demandadas que el consumidor está dispuesto y en condiciones de comprar a distintos niveles de precio. Y en el caso de Y no tengo distintos niveles de precio porque no se ha modificado el precio de ese bien. Sí tengo de X. X valía originalmente 50 pesos y cuando valía 50 pesos yo llevaba en la bolsa 60 unidades de X. Cuando el precio de X subió a 100, yo llevo en la bolsa 30 unidades y esto es un bien X, para que quede bien indicado. Entonces, esta sería mi tabla de demanda como consumidor, que lo podría graficar, pero acuérdense, en otro gráfico, no en este gráfico. Bien, entonces ahí tenemos realizado los 5 ejercicios que componen el trabajo práctico número 9. Y acá les voy a mostrar una cosita nada más. Entonces, si sube el precio del bien X, el consumidor se traslada su recta balance o recta presupuestal hacia la izquierda. Por eso el consumidor primero estaba con este, esperen acá, con este nivel óptimo de consumo. Ahora, como la recta balance se achicó, se trasladó hacia la izquierda, tengo el nuevo óptimo. La diferencia que tengo entre estas dos cantidades, en el caso de nuestro ejercicio era 60 y 30, es efecto precio o efecto total. ¿Qué muestra lo que dice ahí? Es el cambio que experimenta o que tiene mi cantidad demandada de qué bien, de X, como consecuencia o con motivo de la modificación del precio de ese bien. Y nosotros sabemos, acá en este caso, dejó de consumir 3 unidades de X como consecuencia del aumento de precio del bien X. Eso estaba dividido en dos, ese cambio, esa disminución de precio, originó que yo consuma 3 unidades menos. Pasé de consumir 6 a consumir 3. Eso se debe a dos motivos, al subefecto sustitución, y vamos a mostrarlo más grandote para que esto lo puedan ver cuando lo vean en el video en grandote. Dos subefectos. Se debió a dos subefectos, al efecto, no sé cuál es el primero, sustitución,
Y eso, y al efecto renta o efecto ingreso. El efecto sustitución, ¿qué es? Es que el consumidor dejó de consumir X porque X se hizo relativamente en términos comparativos. Acuérdense que relativamente es en términos comparativos que el bien Y y que el resto de los bienes, ¿no? Porque el resto de los bienes se hizo relativamente ahora más caro y porque el resto de los bienes no modificó el precio. Y el efecto renta o efecto ingreso es que el consumidor deja de comprar cierta cantidad del bien X porque ahora, debido al aumento de precio, el consumidor ahora tiene menos renta real o menos poder adquisitivo. Creo que ahí sí podemos determinar, o terminar, mejor dicho, con este práctico en particular.